Gloria a Dios. Mateo capítulo 16, versículo 18. Si lo tiene, dígame amén. Le voy a dar lectura y vamos a orar. Dice la palabra de nuestro Dios: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar. Bendito Dios, te adoramos, mi Señor. Tú eres nuestro tesoro, Señor. Tú eres nuestro gozo, tú eres nuestra paz, tú eres nuestro Dios y Señor. Te adoramos, Padre, porque tú nos has hecho tu pueblo, Padre. Escrito está, Señor, que antes no éramos pueblo, Padre. Escrito está, Señor, que éramos por naturaleza hijos de ira, Señor. Pero tú en tu gran amor y misericordia, mi Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, Padre, nos has adoptado hijos tuyos, Señor, por el puro afecto de tu voluntad. Sabemos que podemos acercarnos a ti, Padre, por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha limpiado, que nos ha lavado de todos nuestros pecados, Señor. Te damos las gracias, Padre. Nos acercamos confiadamente, mi Señor, sabiendo que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando. Háblanos en esta tarde, Padre. Tu palabra dice, Señor, que miremos que no seamos engañados, porque vendrán muchos en tu nombre, Padre. Te rogamos que en esta tarde, Padre, tú nos des sabiduría a través de tu palabra, para que aprendamos a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pues muchos profetas han salido por el mundo, Padre, y sabemos que están trayendo doctrinas de demonios, y que en los últimos tiempos muchos se van a apartar de la fe, Señor. Señor, yo te ruego por esta iglesia y por todos los que están aquí, mi Señor, para que ninguno endurezca su corazón, para que ninguno tenga soberbia y orgullo, Padre, sino que todos recibamos tu palabra con humildad, Señor, y crezcamos en el conocimiento de Dios y de tu palabra. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Para los que vienen por primera vez, estamos viendo una serie. ¿Cómo se llama esa serie, mis hermanos? La verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado viendo que solo hay una iglesia verdadera, pero que hay ¿cuántas sectas y religiones? Muchas, ¿verdad? Cientos, miles de sectas. Tú te puedes meter ahí a internet y puedes ver que muchos profesan conocer a Dios, muchos se atreven a predicar la palabra sin el conocimiento verdadero de la palabra de Dios. ¿Qué secta estamos viendo en este momento, mi hermano? Los testigos de Jehová. Ya vimos que son falsos testigos de Jehová. ¿Por qué son falsos testigos de Jehová? Porque no testifican de nuestro Señor Jesucristo. Un verdadero testigo de Jehová, ¿de quién es testigo? De Cristo. ¿Él de quién habla? Del Señor Jesucristo, que Él es el Señor, que Él es el Creador, que Él es el único y suficiente Salvador, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino es por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué son falsos testigos? Porque no conocen al Espíritu Santo. De hecho, no tienen al Espíritu Santo. Porque si tuvieran el Espíritu Santo, serían guiados ¿a qué, mi hermano? A toda verdad, y no predican la verdad. Ellos predican lo que su líder les enseña, lo que la revista que les dan en la atalaya. Ellos creen que sin el atalaya yo no puedo entender la Biblia. No, mi hermano, sin el Espíritu Santo yo no puedo entender la Biblia. Con el Espíritu Santo yo puedo ver la palabra de Dios en su contexto, puedo entender la palabra de Dios como está escrito espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? También ellos creen que el alma y el cuerpo, ¿qué? Son una sola cosa. Y ya vimos que, ¿de qué está formado el hombre, mi hermano? De cuerpo y alma. El cuerpo cuando muere dice que es polvo, ¿y a dónde va? Al polvo. Y el espíritu, ¿con quién vuelve? Con Dios que lo dio. Lo que va a ser juzgado, ¿qué va a ser, mi hermano? Nuestra alma, ¿sí? Cuando alguien muere, escrito, está establecido que el hombre muera ¿cuántas veces? Una vez. Y después, ¿qué pasa cuando muere? Va al juicio, ¿verdad? Y estamos viendo estos temas. Hoy vamos a ver otro tema, mi hermano. Vaya usted al Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 14. ¿Por qué estos temas, mi hermano? Hay gente que aún ya tiene años en el cristianismo y aún no discierne cuál es la iglesia verdadera. Yo me he encontrado con mucha gente que todavía tiene dudas si los testigos no serán la iglesia del Señor. ¿Alguien tiene alguna duda todavía? Sabemos que no son la iglesia del Señor, ¿verdad? Aunque ellos profesan serlo. Miren, vamos a ver otra de sus herejías. Juan 10, 14, ¿lo tiene?
Dice la palabra del Señor, yo soy el buen, ¿qué dice? Pastor. ¿Quién es el buen pastor, mi hermano? Jesucristo. Y conozco mis ovejas, y las mías, ¿qué dicen? Me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ver, ¿qué dice Jesucristo, mi hermano? Que tiene otras ovejas que no son, ¿qué? De este redil. Aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá ¿cuántos? Un rebaño, ¿y cuántos? Y un pastor. ¿Qué herejía enseñan los testigos de Jehová con este texto, mi hermano? Si no lo sabe, ahí está en la pantalla. ¿Qué herejía enseñan los testigos de Jehová? Que nuestro Señor Jesucristo tiene ¿cuántos? 2 rebaños. Porque si se fijó que ahí que Cristo dice que tiene otras ovejas. Bueno, ellos interpretan aquí que Jesucristo aquí estaba hablando de 2 tipos de rebaños. El primer rebaño consiste en 144,000, que ellos dicen que este grupo son los únicos que son el cuerpo de Cristo. Así dicen ellos. Y el otro grupo son la gran muchedumbre. Ahorita les voy a dar los textos que usan ellos para enseñar esta herejía. Es una herejía, mi hermano. Si usted lee el mismo contexto, me dice que cuántos rebaños hay solamente, o que cuántos iba a haber nada más. Un rebaño, no 2 rebaños. No sé si usted ha oído, hermano, que dentro del cristianismo también se cree que hay 2 pueblos. No sé si ha escuchado también esa doctrina. Que el pueblo de Israel, el pueblo judío, sigue siendo el pueblo de Dios, y que la iglesia también es el pueblo de Dios. Solo hay un pueblo de Dios, mi hermano. Solo hay una iglesia. Solo hay un cuerpo de Cristo, no hay 2 cuerpos de Cristo. El cuerpo de Cristo no puede ser dividido. ¿Alguien sabe a qué ovejas se refería aquí Jesucristo? ¿Cuáles son las otras ovejas? Por allá lo dijeron, dígalo sin miedo, mi hermano. A los gentiles. A ver, ¿a quién se refería el Señor Jesucristo? A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles para el que no lo sepa, mi hermano? Bueno, nosotros éramos gentiles, ya no somos gentiles. Un gentil, hermano, es un pagano. Un gentil es alguien que está ajeno a los pactos de Dios, a las promesas de Dios. Es alguien que no tenía la palabra del Señor. ¿Cuál fue el único pueblo que recibió la palabra de Dios? Los judíos, nada más. Y de ahí en adelante todos los demás pueblos no conocían al Dios verdadero, no tenían su palabra, no tenían las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel. Y a todos los pueblos que no era judío, ¿cómo se le llamaba? Gentil. A ver, ¿cuántos entendieron? Es muy importante esto, miren. Aquí Jesucristo dice que tiene otras ovejas. Ahorita les voy a mostrar por la Biblia que esas ovejas son los gentiles, pero que ya los que han creído ya son el cuerpo de Cristo. ¿Qué somos ahora los que hemos creído? El cuerpo de Cristo. Miren, vamos a ver textos que hoy ellos usan para decir que hay 2 grupos, dos rebaños. Ellos usan Lucas 12:31. Vaya usted a Lucas 12:31. Recuerde que si torcemos un solo texto, hermano, ¿cuántos textos más se van a torcer? Todos los demás textos. Ellos al torcer este texto, mi hermano, ya empiezan a torcer toda la demás escritura para poder demostrar su doctrina. Lucas 12:31. ¿Ya lo tiene? Dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y dice así? 32, era el 32. No temáis. ¿Cómo le llama Jesucristo al grupo de creyentes que lo estaba siguiendo en ese momento? Manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros ¿qué? El reino. Ellos toman este texto para decir, este texto y otro texto que vamos a leer, que solo 144,000, fíjese nada más, solo 144,000 van a ir al cielo. A ver, ¿usted cree eso, mi hermano? ¿Cuántos han leído cuántos están en el cielo? En Apocalipsis, ¿cuántos han leído cuántos están en el cielo? ¿No ha leído usted, hermano, cuántos? Una gran multitud. A ver, ¿cuántos? Una gran multitud, mi hermano. Mira, ¿cuántos creyentes ya habrá habido desde Adán hasta nuestros tiempos? ¿Cuántos te imaginas? Bueno, ahorita ¿cuántos creyentes cree que usted que hay en todo el mundo? Verdaderos creyentes, yo hablo de verdaderos creyentes. Por lo menos sí hay como 1 millón o 2 millones, ¿no? En todo el mundo, por lo menos. Porque mire,
Hay iglesias de 10,000, hay iglesias de 50,000, no todos son verdaderos creyentes, pero ya en todo el mundo por lo menos sí hay más de 1,000,000 de creyentes. ¿Cuántos van a ir al cielo? Pues todos los verdaderos creyentes. La Escritura dice que nuestra ciudadanía no es de aquí. Nosotros estamos esperando ¿a quién? A nuestro Salvador. ¿De dónde viene nuestro Salvador? Del cielo. ¿A dónde nos va a llevar, mi hermano? Al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, desde ahí, mire, ahora, ellos dicen que nada más, esos 144,000, nada más están en los testigos de Jehová. Fuera de ahí, dicen, no hay ninguno que pertenezca a ese grupo. Si usted les pregunta a ellos, si usted va a su iglesia de ellos, a usted no le dejan participar de la cena del Señor, a menos que sea uno de los 144,000. Porque ellos dicen que su cuerpo gobernante, ellos tienen un grupo de ancianos que los gobierna a ellos, solamente ellos pertenecen a ese grupo y solo ellos pueden participar de la cena del Señor. ¿Cuántos podemos participar de la cena del Señor, mi hermano? Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, porque pasamos a ser el cuerpo de Cristo, por medio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿de dónde sacan el otro grupo? Ahorita lo vamos a ver. Vaya usted a Salmo 37. Salmo 37. Aquí vamos a ver de dónde dicen que está el otro grupo. Salmo 137. Perdón, 37. 28. Salmo 37, versículo 28. ¿Ya lo tiene? Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a quién, a sus santos, para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos, ¿qué le va a pasar, mi hermano? Será destruida. ¿Cómo interpretan los testigos de Jehová este texto, mi hermano? Ellos dicen que el pecador, hermano, cuando muera, ya va a dejar de existir. Cuando Dios lo resucite, el castigo que le va a dar es que va a dejar de existir. Así lo toman ellos. Cuando la Biblia dice que cuando Dios resucite, unos irán a vida eterna y otros irán ¿a dónde? A condenación eterna. ¿Qué es la condenación? ¿Que dejen de existir? No, que vayan a un lugar de tormento a pagar por todos sus pecados. ¿Por cuánto tiempo, mi hermano? Por toda la eternidad. El 29 dice, los justos, ahí sacan el otro grupo ellos, ¿qué heredarán ese grupo? La tierra, y vivirán para siempre, ¿qué? Sobre ella. De aquí sacan ellos el otro grupo, el otro rebaño, que le llaman la gran muchedumbre. ¿Cómo le llaman al otro grupo? La gran muchedumbre. ¿Quiénes son ese grupo? Según ellos, los testigos de Jehová, los que no pertenecen al grupo de los 144,000. A ellos se les promete nada más que cuando sean resucitados van a vivir en la tierra. Y ellos dicen que en esta tierra, mi hermano, ¿usted cree que en esta tierra vamos a vivir los creyentes? ¿Qué dice Romanos que le va a pasar a esta tierra, mi hermano? Va a ser restaurada, mi hermano. Va a ser restaurada. ¿Sí se han dado cuenta que en esta tierra todo se muere? ¿Sí se ha dado cuenta usted? Las plantas, los animalitos, la fruta, ¿qué le pasa a todo eso? Se muere, se pudre. Cuando los cristianos seamos resucitados, hermano, va a venir cielo nuevo y tierra nueva. Ya no hay muerte, ya no hay llanto, ya no hay pecado. Vamos a tener cuerpos glorificados y la misma tierra será libertada de la corrupción. Ya no va a haber nada que se pudra, ya no va a haber nada que muera. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A esa tierra vamos. Ellos al no entender esto, mi hermano, empiezan a torcer todas las escrituras. Mire, vaya usted a Apocalipsis 7. Vamos a ver de dónde sacan ellos los dos grupos. Para ellos aquí están ya los dos grupos. Y vean cómo tuercen las escrituras. Apocalipsis 7. ¿Ya lo tiene? Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quien se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles,
hasta que hayamos, ¿qué dice? Sellado en sus frentes a los siervos ¿de qué? De nuestro Dios. Y oí el número de los sellados. ¿Cuántos es el número de los sellados? 144,000 sellados, pero ponga atención, ¿de dónde, mi hermano? De las tribus de los hijos, ¿de dónde? Vean, desde ahí ya tuercen las escrituras. ¿Tú crees que alguno de los testigos de Jehová pertenezca a las tribus de Israel, hermano? Hablando literalmente, ni uno de ellos viene de la tribu de Israel, mi hermano. O sea, para empezar aquí dice que los que van a sellar, ¿de dónde son? De las tribus ¿de qué? De Israel. Y por eso usted puede seguir leyendo en el 5, ¿qué dice? De la tribu de Judá, ¿cuántos sellaron? 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. Y usted puede leer todo ahí, mi hermano, y está hablando de la tribu de Israel. Vamos a ver el 9 y vean dónde está el otro grupo según ellos. Después de esto miré. ¿Y qué miró Juan? Una gran multitud. Vean, ahí sacan los dos grupos. El primer grupo lo sacan de los sellados y el segundo grupo lo sacan en el 9 de la gran multitud, la cual nadie, ¿qué dice? Podía contar. ¿De dónde era toda esa multitud? De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante de dónde, mi hermano, estaba toda esta multitud. Delante del trono y de la presencia de ¿qué? Te hago una pregunta, ¿dónde está el trono de Dios? ¿En la tierra ahorita o en el cielo? ¿Dónde estaba toda esta multitud, mi hermano? En el cielo, mi hermano. ¿A dónde vamos a ir cuando muramos? O cuando venga Jesucristo nos resucite. Vamos a estar donde está Él. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? Está en el cielo, mi hermano. Luego dice ahí, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas, ¿qué dice? En las manos. Vean, ellos le enseñan a sus seguidores a que ellos no tienen ninguna esperanza de ir un día al cielo. ¿Y qué nos enseña la palabra a los hijos de Dios, hermano? Que tenemos esa esperanza. Del día de morir vamos a ir ¿a dónde? Con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos tienen esa esperanza, mi hermano? Mire, vamos a mostrar bíblicamente que cuando Jesús hablaba de otras ovejas, estaba hablando de los gentiles. Y Él ya lo había prometido en el Antiguo Testamento. Cuando Jesucristo le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, ¿de quién está hablando? De los gentiles, hermano. De aquellos que no eran pueblo de Dios, pero que iban a llegar a ser ¿qué? Pueblo de Dios. Vamos a mostrarlo a través de la Biblia. Mire, cuando Jesús vino aquí a la tierra, mi hermano, ¿a quién le empezó a predicar Jesucristo? ¿Cuántos lo han leído? ¿A quién le empezó a predicar Jesucristo? Nada más a los judíos, hermano. A ver, ¿a quién le empezó a predicar Jesucristo? Nada más a los judíos. Mire, vamos a verlo. Mateo 15. Dile que está a tu lado, tienes que leer más la Biblia, ¿eh? Mateo 15, 21. ¿Lo tiene? Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿Y qué pasó, mi hermano? He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, ¿qué le decía esta mujer a Jesús? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada, ¿qué dice? Por un demonio. ¿De dónde es esa mujer? ¿Sí leyó de dónde era esa mujer, hermano? Era cananea, no era del pueblo de Israel. ¿Qué le dice Jesús a esta mujer que no era del pueblo de Israel? Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Jesús respondió, no soy enviado, sino ¿a quién? A las ovejas perdidas ¿de quién, hermano? De la casa de Israel. ¿A quién empezó a predicarle solamente el Señor Jesucristo? Nada más al pueblo de Israel. Ya ustedes sigan leyendo la historia y al fin sí le hace caso a esta mujer porque esta mujer se humilla. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿a quién fue enviado Cristo? Al pueblo de Israel. ¿A quién mandó que se le predicase Jesucristo? Cuando Jesús manda a sus apóstoles, ¿a quién mandó que se les predicase nada más? Tampoco lo ha leído, ¿verdad? Mateo 10, vaya usted a Mateo 10. ¿Sí recuerda usted que Jesucristo escoge a 12 discípulos? A 12 apóstoles los llama. Vamos a verlo. Mateo 10.
¿Ya lo tiene Mateo 10? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús. ¿Qué hizo con los 12? Los envió y les dio instrucciones. ¿Cuáles eran esas instrucciones, hermano? Por camino de gentiles, ¿qué les dijo? No vayáis. Y en ciudades samaritanos, ¿qué les dijo? No entréis, sino id antes, ¿a quién, hermano? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué Jesucristo dio estas instrucciones, hermano? ¿Por qué solo a la casa de Israel? ¿Por qué? Porque Dios los había escogido, hermano. De todos los pueblos, ¿a quién escogió Dios? Al pueblo de Israel. ¿A quién fue el único pueblo que Dios le dio su ley? A Israel, hermano. Todo se trataba de Israel en ese tiempo. Pero Dios de antemano ya había prometido que también los gentiles serían su cuerpo. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver aquí cómo Pablo también le fue a predicar solamente al pueblo judío por primera vez. Hechos 13:44. Hechos 13:44. Aquí vamos a ver al apóstol Pablo yendo a predicarle solamente a los judíos, y vea lo que les dice Pablo a los judíos. Hechos 13:44. ¿Ya lo tiene? El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad. ¿Cuántas se juntaron? Casi toda la ciudad. ¿Para qué se juntaron? Para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron ¿de qué? ¿Quiénes se llenaron de celos? ¿Quién? Los judíos. Y rebatían lo que Pablo decía. Vean, a ellos les había sido enviada la palabra de salvación. ¿Y qué hacían con la palabra, mi hermano? La rebatían, no la aceptaban. Dice, contradiciendo. ¿Y qué hacían? Blasfemando. Hay quien no está de acuerdo con la palabra de Dios, hermano. ¿Y sabes por qué no está de acuerdo con la palabra de Dios? Porque no es oveja del Señor. Porque las ovejas del Señor, ¿qué hacen? Oyen y siguen a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, preguntémonos realmente si aceptamos la palabra del Señor. ¿En cuál estaba yo, mi hermano? En el 46, ¿verdad? ¿45? Sí, 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, vean lo que hacen, porque los judíos blasfemaban. A vosotros a la verdad era necesario que, ¿qué, mi hermano? Que se os hablase primero, ¿qué? La palabra de Dios. Vean, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la, ¿qué dice? La desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos ¿a dónde, mi hermano? A los gentiles. ¿Sí se está dando cuenta, hermano? ¿A quién venía enviada la palabra primero? Dice la escritura en Juan 1:11 que ¿a quién vino Jesucristo? A lo suyo. ¿Quién era lo suyo? Los judíos, hermano. Vino a los judíos. ¿Pero qué hicieron los judíos? No le recibieron. Mas a cuantos le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, muchos creen que recibir a Cristo, mi hermano, es hacer una oración y decirle, Cristo, te recibo en mi corazón. Eso no es recibir a Cristo, mi hermano. Si usted lee el contexto, dice, a los que creen en su nombre, a los que conocen a Jesucristo, a los que creen que murió por sus pecados, a los que creen que Él es Dios, que Él es el Señor, que Él es el único Salvador, a los que le entregan su vida a Cristo, a los que tienen a Cristo por Señor de sus vidas. ¿Nadie dice amén? A esos, hermano. Hoy la iglesia está llena de gente que, ¿por qué eres cristiano? Porque hice una oración, porque me bauticé, pero su vida no refleja que sean ovejas de Cristo, mi hermano. No se sujetan a la palabra de Dios, ni siquiera conocen la palabra de Dios, pero se llaman cristianos, y por causa de esas falsas ovejas, porque son falsas ovejas, el nombre de Dios es blasfemado, mi hermano. Y ahorita se está llenando todas las iglesias que usted puede ver por internet,
No hay pastor, hermano, que no haga la invitación. ¿Quién quiere recibir a Cristo? ¿Tú has visto un ejemplo de alguien que le dijera a los demás, ¿quién quiere recibir a Cristo? No hay ni siquiera un ejemplo, mi hermano. Cristo no les decía, oye, ¿me quieres recibir? Cristo le decía, ¿me quieres seguir? Deja tu pecado. Renuncia a todo lo que posees. Tienes que amarme más a mí que hasta tu propia vida, si no, no puedes ser mi discípulo. ¿Cuántos dicen amén? Ese evangelio ya no se predica, mi hermano. Hoy se manipula a la gente diciéndole que Jesucristo les va a bendecir, les va a enriquecer, les va a sanar, que les conviene aceptar a Cristo. Y la mayoría dice, pues qué fácil, hago una oración y recibo a Cristo. No, mi hermano, Cristo es el Señor y a Él hay que sujetarnos nosotros, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, sí estamos viendo, hermano, por qué, de qué ovejas hablaba Jesucristo. Diga, de los gentiles. Mire, ¿qué ventaja tenía el judío? Romanos 3. ¿Qué ventaja tenía el judío de los gentiles, hermano? Que ellos tenían la palabra, mi hermano. ¿Qué tenían los judíos? Tenían la palabra de Dios. Pero ¿por qué no les aprovechó? ¿Si ha leído usted por qué no les aprovechó a los judíos la palabra de Dios? Porque no la creyeron, mi hermano. Ellos jamás creyeron la palabra de Dios. Así hay gente, mire, si el que está a tu lado, tú sabes que él ya tiene tiempo en el cristianismo. Tú ya sabes que tiene tiempo en el cristianismo y tú no ves ningún efecto en su vida. ¿Sabes por qué es? No le crea la palabra. El problema no es la palabra de Dios, el problema es la persona que no le crea la palabra de Dios. Cuando alguien le crea la palabra de Dios, esa verdad le hace libre, mi hermano. ¿Qué hace con la persona la palabra de Dios? Le hace libre, le salva, le traslada de las tinieblas a la luz de Cristo, mi hermano. Le hace una nueva criatura, le cambia el corazón, le trae al Espíritu Santo en su vida. Hay gente que no ha cambiado en su vida, sigue igual que recién vino a Cristo. No ama la palabra, como hoy nuestro hermano nos exhortó. Le da lo mismo si viene o no viene al culto, a la oración, porque su vida no ha sido transformada. ¿Cuál es el problema? No le crea la palabra de Dios. El que cree, dice la Escritura, mira, el evangelio de Dios es poder ¿para quién? Para el que cree. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han experimentado el poder de Dios, mi hermano? Pues por la fe. Mire, Romanos 3 que dijimos 1 y 2. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿Cuál era la ventaja, mi hermano? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice el 2, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que se les ha sido confiada. ¿Qué le fue confiada a los judíos, hermano? Y usted lea Hebreos, hermano. ¿De qué le sirvió que tenían la palabra? ¿De qué le sirvió? Usted lea la escritura en Hebreos. No le creyeron a Dios. ¿Sabe por qué se enojaba Dios con ellos? No le creían, hermano. Les decía, los voy a llevar a una tierra de bendición donde fluye leche y miel. No, nos acordamos de Egipto, nos gusta Egipto, queremos comer la carne de Egipto. Así hay mucha gente en la iglesia, mi hermano. Hay gente en la iglesia que cómo extraña la copa, el bailecito. Hay gente, mire, que se dice cristiana y va a una iglesia y usted va a una fiesta, mundana. Apenas nos invitaron nuestros familiares a una reunión familiar. Y usted ve gente que se dice cristiana. ¿Y cómo cree usted que los ve ahí en la fiesta, mi hermano? Mire, está la música y están así, ay, y extrañan eso, mi hermano. Y yo los veo y digo, estos no han nacido de nuevo. Estos no han nacido de nuevo, hermano. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su deseo, mi hermano? En las cosas del mundo. Me ven a mí y dice, ahí está el pastor. ¿Para qué vino el pastor? Ya nos vino a echar a perder la fiesta. Créame lo que se lo estoy diciendo porque yo lo veo con mis ojos, mi hermano. Mira, yo se los he enseñado. Trae a un mundano aquí a la iglesia. ¿Cómo va a estar esa persona si no es cristiana? Está aburrido, mi hermano. Él no entiende nada. Él ya lo que se quiere es salir para ir a divertirse con la cerveza, con la amante. Mete a un cristiano, a un verdadero cristiano, mételo a una fiesta mundana, mételo a un bar. ¿Cómo se siente un cristiano verdadero? No está a gusto. Yo voy con mi familia por compromiso, porque que no digan ellos que yo me aparto de ellos. Yo voy y si tengo la posibilidad le predico a uno de ellos. Pero yo no voy a bailar, ni me voy a gozar de esas fiestas. A mí ya no me interesa el mundo, gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire, hermano,
Si hay una ventaja, si tenían ventaja los judíos o no tenían ventaja los judíos. Tenían que la palabra, pero no les aprovechó. Miren qué tenían los judíos. Romanos 9. Romanos 9. Ahorita, ¿cuántos le dan gloria a Dios que tenemos la palabra? Y dile a que está a tu lado, ¿y si te es de bendición? ¿Sí te ha traído bendición a tu matrimonio? ¿Ha traído bendición a tu familia? ¿Te ha traído bendición a ti? ¿Ya tienes paz del Señor? ¿Ya tienes libertad en Cristo? ¿O todavía te esclaviza el pecado? Romanos 9. Verdad digo en Cristo, dice Pablo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué tenía tristeza Pablo y dolor en su corazón? Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. ¿Por amor a quién? Decía Pablo. A mis hermanos. Ahí estaba hablando de los judíos, porque Pablo era judío. Los que son mis parientes, según ¿qué dice Pablo? La carne. ¿Que son qué? Israelitas. De los cuales, miren, vean la bendición que tenían los judíos. De los cuales son ¿qué? La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y ¿qué? Y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne, ¿quién vino, mi hermano? Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Sí tenían una gran bendición los judíos o no, mi hermano? Mire, ¿qué dice Romanos 1:16? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, dice el apóstol Pablo. ¿Qué es el evangelio, mi hermano? Es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo el que hace una oración, a todo el que se congrega nada más, a todo aquel que cree, mi hermano, a todo aquel que cree. Pero ponga atención, al judío, ¿qué dice? Primeramente. Y también ¿a quién? Al griego. Ahí el griego es el gentil, hermano. Ya vio cómo siempre dice que ahí primero ¿a quién? Al judío, ¿verdad? Ahora, vaya usted, hermano, a Efesios 3. Vamos a ver aquí en estos pasajes que los judíos ignoraban, mi hermano, ignoraban que los gentiles iban a ser parte de la iglesia del Señor. A ver, ¿qué ignoraban los judíos? No me pone atención, ¿verdad? ¿Qué ignoraban los judíos? Que los gentiles iban a ser parte de la iglesia del Señor. ¿Sabe que un judío no podía ni siquiera entrar a la casa de un gentil? Para él era inmundo, mi hermano. Él decía que se contaminaba. Cuando Cristo se atrevía a tocar a una persona pecadora, los judíos decían, si fuera profeta no la tocara porque es una mujer pecadora. Los judíos, hermano, creían que los gentiles eran abominación delante de Dios, que eran lo más sucio, lo más inmundo. Bueno, vamos a ver más adelante que el Señor Jesucristo le tuvo que mostrar a Pedro animales inmundos para que él jamás llamara a nadie inmundo de lo que ya Dios había santificado. Ahorita lo vamos a ver. Pero vean lo que no sabían los judíos, miren, porque esto era un misterio. Efesios 3. Dice, aquí está hablando el apóstol Pablo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros, ¿qué dice Pablo? Los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue, ¿qué dice Pablo? El misterio. Ahorita vamos a ver cuál es ese misterio. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a quién, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio, mi hermano, que les fue revelado? En el 6, que los gentiles son coherederos y miembros de otro cuerpo, del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. A ver, ¿a cuánto les quedó claro, mi hermano, el misterio que estaba oculto? Que los gentiles somos ¿qué? Coherederos y miembros de ¿qué? Del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio de ¿qué? Del evangelio. Vamos a ver la historia que te acabo de mencionar, Hechos 10. Hechos 10. ¿Cuántos han leído esta historia, mi hermano?
¿A qué casa lo manda el Señor a Pedro a predicar? A la casa de Cornelio. Ya ve que me dice que sí leyó la escritura, hermano, y no me contesta. ¿A qué casa lo mandó a predicar? A la casa de Cornelio. Mire, no voy a leer toda la historia. ¿Cornelio era judío? No era judío, era un soldado romano, pero era temeroso de Dios, hermano. Él de alguna manera él tenía temor por Dios, tenía temor de Dios. Y Dios ya le quería mostrar a Pedro que también los gentiles iban a ser parte de su pueblo. Y le muestra una visión a Pedro. Primero le manda un ángel a Cornelio, y el ángel le dice a Cornelio: manda a traer a un hombre llamado Pedro. Él te va a traer palabras de vida. Después, si usted lee la historia, Dios le habla a Pedro y le muestra una visión. ¿Alguien ha leído qué visión es esa? Le muestra animales que los judíos no comían, porque para ellos esos animales eran inmundos. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, come de esos animales, mata y come. Y Pedro, ¿qué le dice? No, Señor, porque yo nunca he comido cosa inmunda. ¿Y qué le dice el Señor a Pedro? Lo que yo ya he limpiado, tú ya no lo llames inmundo. ¿Qué le estaba enseñando el Señor a Pedro con esto? Que él iba a limpiar a los gentiles, que a gentiles también les iba a perdonar sus pecados y los iba a hacer parte de la iglesia de Cristo. Vamos, ¿sí lo ha leído o no lo ha leído, mi hermano? Mire, y usted sigue leyendo la historia y Pedro va y vamos a leer un poquito, mire. Vamos a leer ahí en el 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Ahí 10:27. Ahí Pedro ya llegó a su casa de Cornelio y les dijo, en el 28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío. ¿Qué es abominable para un judío? Juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame, ¿qué dice? Común o inmundo. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y ahí Cornelio le explica que se le apareció un ángel y que le dijo que mandara a traerlo para que les predicara. ¿Qué hace Pedro? Les predica el evangelio de Cristo. Cuando Cornelio y su casa creen, reciben al Espíritu Santo y pasan a ser parte ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Hasta aquí ¿cuántos están entendiendo el tema? ¿De qué ovejas estaba hablando Cristo entonces? De los gentiles. No de esos grupos que hablan los testigos, que 144,000 y que la muchedumbre. No, él estaba hablando que vino por la casa de Israel, pero también iba a llamar a los que no eran judíos. ¿Cuántos dan gloria por ello? Imagínate que nada más hubiera venido por los judíos, ¿dónde estuviéramos nosotros? Ya, perdidos, estaríamos perdidos. El único pueblo de Dios sería el pueblo de Israel. Gracias a Dios que el Señor Jesucristo hizo la promesa que en Cristo serían benditas todas las naciones. ¿Cuántas, hermano? Todas las naciones. Y si usted lee Hechos 11, mi hermano, si usted lee Hechos 11, cuando Pedro va con los judíos le reclaman a Pedro. ¿Qué le reclaman a Pedro? Que entró en la casa de gentiles, y Pedro les explica, mi hermano. Y después esos judíos dan gloria a Dios, porque dicen que Dios no hace excepción de personas y que también a los gentiles les dio arrepentimiento para salvación. Lo puede leer usted, mi hermano, yo no lo voy a leer para poder avanzar en el tema. Mire, si quiere vamos a leer nada más donde dan gloria a Dios, en el 18 o en el 17, 11:17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Ahí Pedro, miren, cuando Pedro fue a predicarle a los gentiles, vio que recibieron al Espíritu Santo, y por eso les dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, dice Pedro, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, ¿qué hicieron los judíos, hermano? Callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también ¿a qué dice? A los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Mira, hermano, aquí estamos hablando de judíos que ya eran creyentes y que ya entendían que el cuerpo de Cristo estaba formado por gentiles y judíos. Pero los judíos que no eran cristianos, hermano,
ellos seguían aborreciendo a los gentiles. Cuando Pablo se atrevió a llevar, no recuerdo si era Timoteo o Tito, a llevarlo ahí a Jerusalén, y vieron a Pablo con un gentil, lo acusaron de eso a Pablo, de que había metido a un gentil al templo, y por eso lo empezaron a golpear. Porque los judíos que no eran creyentes, hermano, ellos no entendían que el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, era formada por gentiles y ¿qué más? Y por judíos, hermano. Ahorita voy a mostrar a través de la Biblia, mi hermano, que no hay dos pueblos, hay un solo pueblo, hay una sola iglesia, y son los creyentes en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Miren, vamos a ver Romanos 9:23. Aquí Pablo les explica que Dios no solo llamó a los judíos, sino también a los gentiles. ¿Cuántos han leído Romanos 9, mi hermano? Ahí habla, mi hermano, que la salvación no es del que quiere, ni del que corre, sino de quién. De quien Dios tiene misericordia, ¿verdad? De Dios que tiene misericordia. Y vamos a leer aquí Romanos 9:23. Y dice que para hacer notorias las riquezas de su gloria, ¿dónde las mostró, mi hermano? Para con los vasos de ¿qué? De misericordia. ¿Qué es ahora un creyente, mi hermano? ¿Qué era? Era un vaso de misericordia. ¿Qué él preparó desde cuándo, mi hermano? De antemano para gloria, a los cuales también que ha hecho Dios con esos vasos de misericordia que preparó. Ha llamado, esto es a quién, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de quién, hermano, de los gentiles. Vea cómo queda claro, ahí Pablo está explicando, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no, ¿qué, mi hermano? ¿Cuántos entienden que no éramos pueblo de Dios? Pero ahora, ¿qué somos? Somos pueblo. Y a la no amada, ¿cómo nos llama ahora? Amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí seréis llamados, ¿qué? ¿Cómo somos llamados? Hijos del Dios viviente. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, mi hermano? Entonces, vaya usted a Efesios 2:11. Efesios 2:11. Aquí vamos a mostrar que de los dos pueblos, del pueblo judío y del pueblo gentil, Dios hizo un solo pueblo. ¿Cuántos pueblos hizo? Un solo pueblo. Efesios 2:11. Para que a usted cuando le digan hay dos pueblos, dile en tu rancho, porque para nosotros solo hay ¿cuántos? Solo hay un pueblo de Dios. Los que han sido lavados por la sangre de Cristo, los que tienen al Espíritu Santo. Dice la Escritura que si alguno no tiene al Espíritu Santo, ¿es de Cristo? No es de Cristo. Si alguno no tiene al Espíritu, no es de Cristo, dice la Escritura. ¿Qué dice Efesios 2:11, mi hermano? Dice, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros, vean, los gentiles, en cuanto a la carne, ¿cómo éramos llamados, hermano? Incircuncisión. Los gentiles no estaban circuncidados, ¿verdad que no estábamos circuncidados? Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Quiénes son los únicos que estaban circuncidados? Los judíos, ¿verdad? En aquel tiempo, ¿cómo estábamos cuando éramos gentiles? ¿Cómo estaba un gentil? Sin Cristo, alejados ¿de dónde? De la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y de la promesa, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sí recuerda usted que usted no sabía dónde iba si moría? ¿Sí recuerda usted que nos daba miedo morir o nos daba miedo oír que había un infierno? Porque no teníamos esperanza. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿en quién, hermano? En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos, ¿cómo estábamos? Lejos. ¿Qué pasó, mi hermano? Habéis sido hechos cercanos ¿por qué, mi hermano? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz, hermano? Jesucristo. ¿Por qué hoy tengo yo paz para con Dios, hermano? Por Cristo, ¿verdad? Dice que de ambos, a ver, ¿de cuántos? De ambos pueblos, ¿cuántos hizo? Uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos, un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué, mi hermano? La paz. Y mediante la cruz
reconciliar con Dios ¿a cuántos? A ambos. ¿En cuántos cuerpos, mi hermano? Un cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. ¿Y a quiénes? Y a los que estaban cerca. Ahí habla a los judíos y a los gentiles. Porque por medio de Cristo, de Él, los unos y los otros, sean judíos o gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A dónde, mi hermano? Al Padre. Así que ya no somos extranjeros. Dile al que está a tu lado, ya no eres extranjero, ni advenedizo, sino que somos ahora, mi hermano, en Cristo, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué somos por medio de Cristo, mi hermano? Mira, ¿cuál es el pueblo de Dios? Diga, el Israel espiritual. A ver, ¿cuál es el pueblo de Dios, hermano? Muchos piensan que los judíos son el pueblo de Dios. Ellos tuvieron la promesa de ser pueblo de Dios, pero rechazaron a Cristo. Pablo dice que un verdadero judío, mi hermano, no es el que está circuncidado en la carne, es el que ha sido circuncidado en su corazón. Es alguien que le han cambiado el corazón, hermano. Es alguien que puede decir, yo amaba el pecado, ahora amo a Jesucristo. Ahora aborrezco la maldad. ¿Cuántos de aquí sinceramente amábamos el pecado? ¿Cómo nos dormíamos? Pensando cómo pecar, cómo engañar a la esposa, cómo engañar al esposo, cómo robar, cómo ganar más en mi negocio. Ese es alguien que no es cristiano. ¿Cómo ver varón cristiano? Ya no está maquinando el pecado. Él ya tiene temor de Dios. Él medita en la palabra de Dios día y noche. ¿En qué medita un cristiano? En la palabra de Dios, día y noche. En él siempre está presente la palabra de Dios. En él está siempre presente el temor de Dios. Él sabe que ante Dios él está desnudo, que Dios lo ve todo, que Dios lo sabe todo. Él ya no maquina nada malo en su corazón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahí bajan los amenes. Mire, hay gente que todavía sigue practicando el pecado. ¿Y qué dice la escritura? ¿De quién son hijos esos? Del diablo. No son hijos de Dios. Lo dice la escritura. Quien practica el pecado es hijo del diablo. Por eso yo tengo que examinarme, mi hermano, si realmente yo soy el pueblo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. Cuando se predica este evangelio, hermano, los que no son ovejas, ¿saben qué me dicen? No, pues está bien difícil ser cristiano, me dicen. Había una persona que decía que era cristiana y cuando le prediqué este evangelio dice, es que está bien difícil lo que tú me dices. Le digo, no está difícil, es imposible. Si no naces de nuevo, dijo Cristo, nunca vas a poder ver el reino de Dios, ni vas a poder entrar en él. Para un hijo de Dios, aunque batalla todos los días, todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Todo lo puede. Aunque él tiene luchas y batalla, para él los mandamientos de Dios ya no son una carga. Él quiere agradar a su Señor y todos los días se esfuerza por agradar a su Señor. Gálatas 3:26, hermano. Pues todos sois, ¿qué somos, hermano? Hijos de Dios. ¿Por qué, mi hermano? Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, ¿qué estamos, hermano? Revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, ¿cuántos somos ya? Uno. ¿En quién, hermano? Cuando tú oigas a alguien que dice, yo soy judío mesiánico, no sé si los has escuchado. Por ejemplo, ¿cuántos han visto al predicador David Diamond, creo que se llama ese predicador? Ese se jacta mucho de ser judío, mi hermano. De hecho, cuando predica usa aquí su gorrito, su kipá, y luego sale con vestimentas de judíos. Y él siempre se está jactando que él es judío, que él es judío. ¿Qué dice la escritura? ¿Ya hay judío? Ya no importa si eres judío, gentil, si estás en Cristo, eres uno con Cristo. Eres la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, ya voy a ir cerrando el tema, hermano. Yo espero que le esté quedando claro. Solo hay una iglesia, lo dice Efesios 4:1-14. 1:4, perdón. Efesios 4:1-4. Vamos a ver que solo hay un cuerpo, mi hermano. Efesios 4:1-4.
Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. ¿Cómo debemos de andar, hermano? Como es digno de la vocación con que fuiste, ¿qué? Llamados. A ver, dile a que está a tu lado, ¿tú eres hijo de Dios? ¿Tú eres hijo de Dios? Si te digo que sí es hijo de Dios, ¿cómo debe de vivir? Como hijo de Dios. Hay una hermana, no sé si vino hoy, a ella le cuesta entender que somos salvos por fe y no por obras. Ella dice que tenemos que hacer obras. Sí tenemos que hacer obras, pero no para ser salvos, porque somos salvos. A ver, ¿por qué nosotros hacemos buenas obras? Porque somos salvos. ¿Por qué Vicente tiene que vivir como un hijo de Dios? Porque es hijo de Dios. ¿Cuántos entienden eso? Yo no me porto bien, hermano, ni trato de obedecer a Dios para ver si llego a ser hijo de Dios. Yo obedezco a Dios porque soy hijo de Dios. Si no soy hijo de Dios, yo no puedo obedecer la palabra del Señor. Es imposible. Por eso, un verdadero hijo de Dios, ¿cómo vive, mi hermano? Como hijo de Dios, en santidad, en amor, en comunión con Dios. Y el que no es hijo de Dios, por más que se esfuerce y le eche ganas, jamás va a poder vivir como hijo de Dios, porque no es hijo de Dios. Tú intenta que vamos a poner un cerdo, intenta que un cerdo no coma basura y coma algo que tú comes. ¿Lo va a hacer el puerco? Porque su naturaleza, ¿cuál es? Es de puerco. Baña a un puerco y pone un charco de agua y déjalo ahí un rato a ver si no se mete y se vuelve a empuercar. ¿Qué hace el puerco, mi hermano? Se vuelve a meter el lodo. Alguien que no ha nacido de nuevo, mi hermano, siempre va a regresar al lodo. Puede, por un ratito oye la palabra y por un ratito como que se siente cristiano. Después, como es puerco, ¿qué hace? Se vuelve a empuercar, hermano. Vuelve a fornicar, vuelve a adulterar, vuelve a robar, vuelve a mentir, porque no es hijo de Dios. Los hijos de Dios, hermano, tenemos temor de Dios y una nueva naturaleza que nos llama a la santidad. ¿Nadie dice amén, hermano? Mire, con toda humildad y mansedumbre, dice el 2, soportándonos con paciencia, ¿qué dice? Los unos a los otros, ¿en qué? En amor, solícitos en guardar, ¿qué? La unidad del espíritu en el vínculo de la paz. 4, ¿cuántos cuerpos, hermano? Un cuerpo. ¿Cuántos espíritus? Uno. Como fuiste también llamados en una, ¿qué? Misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuántos señores? Uno. ¿Cuántas fes? Una. ¿Cuántos bautismos? Uno. ¿Cuántos dioses? Uno. Y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuántos cuerpos leyó usted ahí? Un cuerpo. Para lo que no me está entendiendo qué es el cuerpo, Efesios 5:23. ¿Qué es el cuerpo, mi hermano? Diga, la iglesia del Señor Jesucristo. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza ¿de quién? De la mujer. Así como Cristo es cabeza ¿de quién, hermano? De la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias? Una. La cual es ¿qué, mi hermano? Es su cuerpo. Dile que está a tu lado, si tú eres la iglesia de Cristo, tú eres parte de su cuerpo. A ver, ¿qué somos, hermano? Parte de su cuerpo. ¿De quién? De Jesucristo. Dice la escritura que nuestro cuerpo, ¿cuántos miembros tiene, mi hermano? Tiene muchos miembros. Y todos los miembros, hermano, tienen una función en particular. A ver otra vez, ¿todos los miembros tienen una función en qué? Por ejemplo, ¿yo puedo caminar con la mano? No, porque la mano no fue puesta aquí para caminar, fue para que yo pudiera agarrar cosas. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, si tú eres cristiano, tú estás dentro del cuerpo de Cristo y tienes una función. Dile a que está a tu lado, tienes una función. Díselo a que está a tu lado, porque mira, hay gente que nada más se congrega, mi hermano, nunca está en una iglesia, anda de iglesia en iglesia. Tienes que pertenecer a una iglesia local. A ver, ¿a dónde tienes que pertenecer? A una iglesia local. Y te tienes que congregar ahí y ahí tienes que servir en esa iglesia. Si eres cristiano, porque Dios te ha colocado en su cuerpo y te ha dado un don, un talento para que funciones dentro del cuerpo de Cristo. A ver, ¿qué nos ha dado Dios, hermano? Un don. ¿Y qué tengo que hacer con ese? Por ejemplo, ¿usted deja su mano en casa cuando sale a trabajar? No, va con usted porque pertenece a su cuerpo. ¿Cuántos dicen amén?
¿Saben quiénes son de esta iglesia y la iglesia de Cristo? Los que sirven, hermano. Eso es la iglesia. Los que no sirven, hermano, discúlpame, no se vaya a ofender, pero dudo que sean de la iglesia de Cristo. Porque los miembros del cuerpo de Cristo, diga, todos funcionan. A ver, ¿cuántos funcionan? ¿Cuántos de aquí su mano no se mueve? ¿Cuántos de aquí no funciona su cuerpo? ¿Verdad que todo tu cuerpo funciona? Entonces, ¿qué hace el cuerpo de Cristo, mi hermano? Todos funcionamos. A algunos se nos dio la gracia de predicar. ¿Qué tenemos que hacer? A algunos se les dio la gracia de dirigirnos en los cantos, y ese es su don. A algunos tienen la gracia de cuidar bebitos y están cuidando los bebitos para que usted diga la palabra. Algunos tienen la gracia de venir y de hacer el aseo y de acomodar las sillas. Algunos tienen la gracia de estar allá en el sonido, grabando discos, pero todo el cuerpo de Cristo funciona. A ver, ¿cuántos funcionan, hermano? Todos. Aquí no estamos como en la iglesia católica. En la iglesia católica nomás es el padrecito y todos los demás son unos flojonazos, van a misa y después no saben nada. No, mi hermano, el cuerpo de Cristo funciona. Por eso decía mi hermano Rodolfo en la mañana, ¿quiénes vienen a la oración? Pues los que son de Cristo, los que saben que son del cuerpo de Cristo. Y ¿quiénes nos reunimos en la mañana, mi hermano? El cuerpo de Cristo. ¿Quiénes no se reúnen? Los que a lo mejor no saben que son del cuerpo de Cristo. No lo saben. Porque mira, te vuelvo a repetir, tú sales sin algún miembro de tu cuerpo, va todo el cuerpo, mi hermano. Entonces, dile que está a tu lado, si eres cristiano, tienes que reunirte con tus hermanos en toda reunión y en todo servicio. ¿Cuántos dicen amén? Mire, ¿quiere verlo? Primera de Corintios 12:12. Ya estoy por cerrar el tema, mi hermano. Y yo espero que ya en este año maduremos. Aquellos que vienen a visitarnos cada 3 meses, 4 meses, ya busca una iglesia, ya quédate ahí, ya sujétate a tu pastor y ya sirve en esa iglesia si eres miembro del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:12. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Primera de Corintios 12:12. Discúlpeme a mí, estaba yo en segunda. Ahora sí. Porque así como el cuerpo, ¿qué es el cuerpo, mi hermano? ¿Cuánto es? Es uno, ¿verdad? Pero el cuerpo, ¿qué tiene, mi hermano? Tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿qué somos, hermano? Somos un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿En qué fuimos bautizados, hermano? En un cuerpo. ¿Sean qué, mi hermano? Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo ¿qué? Espíritu. Además el cuerpo, mire, el cuerpo no es un solo ¿qué, mi hermano? ¿Usted cree que nada más Vicente va a predicar la palabra? No. Dice, ¿somos qué? Dice ahí, muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si tú no predicas, ¿por eso no eres del cuerpo de Cristo? Si eres del cuerpo de Cristo, aunque no prediques, tu don no es predicar a la mejor, tu don es otro, pero tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú eres una pieza importante, mi hermano. Mira, hay gente que piensa que si no es predicador o no es ministro de alabanza, pobrecito de él, no soy nada. ¿Usted cree que hay un miembro de su cuerpo que no sea importante? El más, mira, hasta la uña es importante. Arráncate una uña y vas a ver cómo te duele aquí si no tienes la uña. ¿Tu pelo no es importante? Más para las mujeres, imagínate una mujer que su pelo champú, si no, ¿por qué? Porque es una parte importante para verse bien. O sea, dile que está a tu lado, no te sientas insignificante. Tú eres parte del cuerpo de Cristo y eres parte valiosa. Y por eso debes de servir. A ver, ¿qué tiene que hacer el que está a tu lado? Tiene que servir. A ver, ¿a cuánto les da gusto que no tengas allá a tu bebito que te esté interrumpiendo? La hermana que lo está cuidando es parte importante. ¿A cuánto les da gusto que a tu hijo le están enseñando la palabra allá arriba? Y tú podías tener ese don de enseñar la palabra. Yo aquí a varios les he dicho, hermano, venga a la oración, hermano, yo lo preparo para predicar. ¿Y sabe qué tienen esos hermanos? Tienen vergüenza, mi hermano. Tienen miedo, tienen flojera. Y ya tienen años en la iglesia. Hermano, tenemos un tiempo para crecer,
pero no me puedo pasar toda mi vida sentado en esa silla. Se te está preparando y capacitando para que tú sirvas en la iglesia, para que al rato tú le prediques a los niños o prediques en este púlpito o sirvas en la alabanza o en los niños o en el aseo. Se te está capacitando. Para eso estamos preparando a la iglesia, para la obra del ministerio, mi hermano. Para que al rato vayas y le prediques a la gente, para que seas un evangelista. Para eso se te está preparando. No te pases toda la vida sentado ahí, porque va a venir Cristo y te va a pedir cuentas de tu don. A ver, ¿de qué nos va a pedir cuenta Cristo? Decía el apóstol Pablo, ay de mí si no predico, porque a él le fue encomendado predicar el evangelio. Aquí hay gente que puede predicar, hermano, pero tiene una pena y una vergüenza. Mira, hermano, por causa de Cristo la gente se va a burlar de nosotros. Acuérdate siempre de eso. Por causa de Cristo te tienes que esforzar y ser valiente y no desmayar, por causa de Cristo. ¿Nadie dice amén? Deja la pereza. Hoy decía mi hermano Rodolfo, es increíble que a tu trabajo no llegues tarde y aquí no puedes venir a la oración a las 9 de la mañana. Hermano, hay iglesias que te citan a las 5 de la mañana a orar. ¿Y cuántos creen que van? Todos van a orar, hermano. En esta iglesia ha sido bendecida porque tenemos sana doctrina, pero es perezosa, mi hermano. Es perezosa. La mayoría no quiere leer la Biblia, no quiere venir a la oración, no se congrega. Hay gente que dice, yo voy a ir nada más cuando quiera. Posiblemente no eres la iglesia del Señor. Un hijo de Dios tiene hambre y sed por la palabra de Dios, tiene hambre y sed de justicia. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí les hemos dado ejemplo, mi hermano. Aquí les hemos dado ejemplo. Yo soy el primero que te da ejemplo de estar aquí a tiempo, de adorar al Señor, de buscar al Señor. ¿Nadie dice amén? Entonces, hermano, si eres cuerpo de Cristo, eres importante. Ya cerramos con esta cita. Mateo 25, 31. Que este año crezcamos, mi hermano, en todo. Que esta iglesia crezca en santidad, en conocimiento de Dios, en servicio, en predicar el evangelio. Mateo 25, 31. ¿Cuántos saben que viene Cristo? ¿Y qué va a hacer Cristo cuando venga aquí? Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, ¿qué va a hacer Cristo? Se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él, de Cristo. ¿Qué va a ser reunido delante de Cristo, mi hermano? Todas las naciones. Dile que está a tu lado, ahí vas a estar tú. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de ¿qué, mi hermano? A ver, van a ser reunidas delante de Cristo todas las personas que han existido en el mundo. Y va a separar Cristo. ¿Cuántos grupos va a ser? 2 nada más. A ver, ¿cuántos grupos? Nada más 2. Y pondrá las ovejas ¿a dónde, mi hermano? A su derecha. ¿Y los cabritos a dónde? A su izquierda. Vea cómo ahí hay 2 grupos, ¿verdad que hay 2 grupos? Pero nada más un grupo es ¿qué? Ovejas. ¿Las otros qué son? Cabritos, hijos del diablo. Entonces el rey dirá a los de su derecha, ¿qué le va a decir Cristo a sus ovejas? Venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. ¿Y qué le va a decir a los cabritos en el 41? Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cuántos grupos de ovejas ve usted ahí, mi hermano? De ovejas, 1. No hay 2 rebaños de Cristo, solo hay un rebaño de Cristo. Y él dice que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Si aquí hay alguien que no es oveja, a él le dio lo mismo oír esta predicación, va a salir y va a seguir viviendo igual, porque no es oveja del Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo no te conozco, yo no sé cómo vives, pero el que hizo los cielos y la tierra te conoce. Él sabe si eres su oveja. Él sabe realmente si tú eres su hijo, si tú le temes, si tú le quieres servir. Él lo sabe. Padre Santo, te damos a ti toda la gloria, mi Señor Jesucristo, y las gracias. Porque antes no éramos pueblo, Señor. Vivíamos ajenos a la vida de Dios, sin esperanza, sin Cristo. Íbamos en camino de muerte, Señor. Vivíamos en pecado, Padre, y no teníamos temor de Dios. Hoy entendemos, Padre, que tú nos has rescatado, que tú nos has librado
del poder del diablo, del poder del pecado, Señor. Que tú nos has perdonado y nos has dado a tu Santo Espíritu, Padre, para que ahora andemos en esta nueva vida, Padre, en santidad, en amor. Hoy entendemos que solo hay un rebaño, Señor. Solo hay una iglesia de Cristo. Y son todos aquellos que han nacido de nuevo. Son todos aquellos que tienen un corazón nuevo. Son todos aquellos que tienen al Espíritu Santo. Son todos aquellos, Padre, que tienen hambre y sed de justicia. Son todos aquellos que entienden que se deben de congregar y deben de servirte, Señor. Son todos aquellos, Padre, que aman tu palabra, aman tu venida. Esas son tus ovejas, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por los que son ovejas. Y te pido misericordia, Padre, por aquellos que no han entendido de qué se trata el Evangelio. Por aquellos que solo están cumpliendo, Padre, viniendo de vez en cuando y congregándose de vez en cuando. Yo te pido misericordia por aquellos, para que puedan entender que tú les has dado un don y que deben de ministrarlo a la iglesia, Señor. Porque el cuerpo de Cristo todo funciona. Te damos la gloria, Padre, te damos las gracias. Sigue enseñándonos, sigue fortaleciéndonos y sigue afirmándonos en la fe. Y tu iglesia dice, amén. Den un aplauso al Señor.